todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, enseñó en su historia J.R.R. Tolkien. Pero si sientes que es tu caso, te doy la bienvenida a este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Cada semana, una nueva emisión dedicada a mujeres y hombres de la literatura, en un viaje de 10 episodios que hoy nos tiene cerrando la primera temporada. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos. Arranca el 10º capítulo, uno protagonizado por un autor que ha dejado huella con su escritura. Sus letras, grabadas a fuego en la literatura del siglo XX, nos llevan a un mundo maravilloso que supo traspasar las páginas hasta volverse parte de nosotros. Gracias por estar del otro lado para escuchar el capítulo dedicado a John Ronald Reuel Tolkien. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos, y en las tinieblas atarlos. Pocas citas alcanzan tal notoriedad, tal popularidad, y llegan a ser reconocidas incluso entre quienes no se han aventurado a la lectura del autor que las llevó al papel. Eso ocurre con El Señor de los Anillos. No se trata solo de una trilogía de novelas, está claro. Ya son generaciones las que deben su fanatismo por la Tierra Media a la adaptación que Peter Jackson llevó al cine. Pero permítanme aclarar desde ya, este espacio no va a estar centrado en sus películas. Son de mis favoritas y las veo como si fuera una maratón. De hecho, me acerqué a los libros luego de ver en VHS La Comunidad del Anillo. VHS. Así que se podrán hacer una idea del tiempo que le hablo. Sin embargo, es sobre la obra de Tolkien que quiero hablar aquí. ¿Han leído sus libros? ¿Tienen alguno favorito? Es parte de lo que veremos más adelante. Antes demos inicio con una breve introducción que nos acerca a su biografía. En lo que hoy es Sudáfrica, un lejano 3 de enero de 1892, nació J.R.R. Tolkien. Vinculado por sus padres al Reino Unido, no fue extraño que creciera allá. Es más, a temprana edad, viajó para sentarse con la familia de su madre en Inglaterra, tras la repentina muerte de su padre producto de una fiebre reumática en 1896. Desde su infancia mostró cualidades que lo hacían resaltar en la escuela. Muchos de esos talentos fueron alentados por su figura materna, que comenzó a enseñarle bases del latín en sus primeros años. También le debe a ella su conversión al catolicismo, un elemento clave para entender tanto su vida como su obra posterior. Ahora bien, esto trajo más de algún inconveniente familiar, sufriendo hostilidades de quienes le ayudaban económicamente. Y ese panorama se agravó en 1904, cuando a sus 12 años quedó huérfano de madre tras la muerte de esta a causa de una diabetes. Fue gracias a un sacerdote católico andaluz, de ascendencia galesa, que pudo completar su educación. Él reforzó su conocimiento de las bases del idioma español y otras lenguas. Para entonces, según contó el propio autor años después, siguió avanzando en el camino de la fe y recordaba a su madre como una auténtica mártir por todo lo que tuvo que padecer por aferrarse al catolicismo, siendo parte de una familia que no compartía dicho culto. De Tolkien en su juventud, habrá de decirse que combatió en la Gran Guerra, sirviendo en Francia, hasta que fue trasladado a Inglaterra en 1916, a causa de una fiebre propia de las trincheras que marcaron esos eventos. Además está decir que en ese tiempo cada vivencia quedaría registrada, cada viaje donde la naturaleza se mostraba imponente quedaría plasmada en su escritura. También lo haría la guerra, y la siempre vigente disputa contra el mal, que aqueja a los hombres. Indudablemente forjaba su camino en la literatura como un escritor en ciernes. Hagamos mención entonces a una carrera literaria que combina obras en vida y también material póstumo, que luego terminaría de publicar su hijo Christopher Tolkien. Acá les pido algo de paciencia, ya que son muchas publicaciones, y no podría dedicarles todo el desarrollo que merecen de manera individual. Es por lo anterior, por ejemplo, que evitaré referirme en demasía a su obra poética. Me parece más apropiado iniciar con El Hobbit, de 1937. En esta novela, podemos seguir a Bilbo Bolsón, un fiel exponente de una raza amena pero reacia a emprender aventuras, que por fortuna o falta de ella, conoce a un mago que lo despierta del letargo, invitándolo a una empresa que cambiará su vida y la vida de todos los demás. Ojo con esto, porque será la obra que más tiempo dedicaré en unos minutos, ya que grafica a cabalidad el camino del héroe. De regreso a sus libros, cabe decir que la historia de estos personajes no habría sino crecer. Esto gracias al Señor de los Anillos, que vio la luz en 4 entregas publicadas entre 1954 y 1955, con volúmenes que seguramente conoces, ya que te hablo de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, sumado a un cuarto libro de apéndices, que es también una obra obligada para fanáticos de la Tierra Media. Años más tarde, 1962, publicaría Las Aventuras de Tom Bombadil, personaje que aparece en La Comunidad del Anillo,
cuando Frodo inicia su viaje saliendo de la comarca, que a la fecha imagino continúa generando amores y odio entre sus lectores, es que el personaje en cuestión no tuvo cabida en la adaptación cinéfila, pero no por ello carece de relevancia ni particularidad, ya que entre otras cosas, vemos que los poderes del anillo único no parecen afectarlo. Como se puede ver, un libro no alcanza para contar toda esta historia, tampoco una vida. Razas, eras, batallas y lenguas diversas que Tolkien creó quedaron inconclusas tras su muerte en 1973. En sus últimos años obtuvo reconocimiento de toda índole, continuó escribiendo, puliendo su trabajo, aunque sería su hijo quien publicaría estos resultados en 1977, dándole al mundo la posibilidad de ahondar en un legado cuya estatura no envidia nada a cualquier mitología. Esto de la mano del Silmarillion, que cuenta la historia de la Primera Edad, todo aquello que ya había transcurrido para el tiempo de Aragorn, Frodo y la lucha contra Sauron. Se trata, sin dudas, de una obra imprescindible que viene a dar más piezas de un mapa cuya ambición da cuenta del talento del autor, pese a la opinión de gran parte de los críticos que lo menospreciaban catalogando de pobre su prosa, algo que personalmente me cuesta entender. J.R.R. Tolkien, como si de una Biblia se tratara, cuenta el origen de la Tierra Media a la manera que se lee en Génesis, para meternos de lleno a un mundo que hace frente a la maldad de un ángel caído, de nombre Melkor, conocido más tarde como Morgoth. Yo me pregunto, si un escritor con ese grado de virtuosismo posee una prosa pobre, ¿qué le queda a uno? Como sea, mejor demos paso a esta prosa. Lo que sigue es el inicio del Hobbit. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Y tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas, y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente las consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura y hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto, sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo, haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. ¿Pero qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan oír que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla, y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba, hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer, en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, por un río de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas, y rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen 2 veces al día cuando pueden. Ahora saben lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Belladonna Tuk, una de las 3 extraordinarias hijas del viejo Tuk, patriarca de los hobbits, que vivían al otro lado del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias,
que tiempo atrás un antepasado de los Tuck se había casado sin duda con una hada. Eso era desde luego absurdo, pero por cierto, había todavía algo no del todo hobbits en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Tuck salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción, la familia echaba tierra sobre el asunto, pero los Tuck no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Escuchas el 10º episodio de Aquí me libro, J.R.R. Tolkien, El camino del héroe. El camino del héroe. No pareciera a simple vista que un personaje como Bilbo Bolsón dé con esa descripción, ¿verdad? O tal vez sí. Es que el monomito, concepto que acuñara Joseph Campbell, es la historia de un progreso, patrones o etapas que el protagonista debe sortear en su viaje. ¿Las recuerdas? Las mencionaré una a una para refrescar tu memoria. En primer lugar, se nos presenta el mundo ordinario. Se trata del momento en que aparece ante nosotros el protagonista de la historia. Sus costumbres, quién es, la manera en que va el mundo. Ya habrás notado que la lectura anterior da cuenta de un personaje y su entorno. Pues bien, desde la primera página ya iniciaste con él su recorrido. Si estás escribiendo una historia, procura enganchar desde ya a tus lectores. No vas a querer que abandonen el viaje apenas esté comenzando. La siguiente parada del viaje consiste en la llamada a la aventura. Recuerda que el hobbit que nos presentaron vive cómodamente y tiene el respeto de los suyos. Entonces algo debe pasar para que su normalidad se perturbe. Algo que cambie las reglas del juego, en otras palabras. Un factor que desencadena los eventos posteriores. Veamos esto en la novela de Tolkien. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera, casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados. Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieran oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estarían preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo, el viejo Tuck, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del agua por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio esa mañana fue un anciano con bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca, hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que el ala del sombrero, y le ensombrecía la cara. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno?». «Todo eso a la vez», dijo Bilbo, «y un día estupendo para una pipa de tabaco, a la puerta de la casa además. Si llevas una pipa encima, siéntate y toma un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante». Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. «Muy bonito», dijo Gandalf, «pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él». «Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente», dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió, permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit, sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «Buenos días», dijo al fin. «No queremos aventura aquí, gracias. Pero ¿por qué no pruebas más allá de la colina o al otro lado del agua?». Con esto daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas emplea el buenos días?», dijo Gandalf. «Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya». De ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer su nombre».
Sí, sí, mi querido señor. Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf. Y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de la dona Tuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, Gandalf, válgame el cielo. ¿No eres tú el mago errante que dio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solo y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No eres tú quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesa y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Lo recuerdo. El viejo Tuk los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos. Sabían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. Diantre, continuó. ¿No eres tú el Gandalf responsable de que tantos y tantas jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa, de trepar árboles, a visitar elfos, o zarpar en barcos, y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuviste la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía idea de que todavía estuvieses en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? Dijo el mago. De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo Velotuk, y por la memoria de la pobre Veladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí lo has hecho. 2 veces ya. Mi perdón. Te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí. Muy buena para ti. Y quizás también muy provechosa, si sales de ella sano y salvo. En esta historia, Gandalf es ese factor que viene a cambiar las cosas, aunque es bueno saber que no siempre el llamado a la aventura se trata de un personaje o un elemento externo. A veces el llamado es desde el interior, y de igual manera motiva al personaje a cambiar. ¿Cambiará Bilbo? Vamos ahora al tercer paso de su viaje. Te hablo del rechazo de la llamada. Es que resulta evidente que no querrá salir de su comodidad. Ya lo viste. Bilbo conoce remotamente la fama del mago y no está dispuesto a ser parte de su aventura. Lo que hasta cierto punto el lector puede entender. A fin de cuentas, el propio Gandalf reconoce que no está garantizada su seguridad y ni siquiera su retorno. No sorprende entonces que sea el propio Hobbit, el protagonista de la novela, quien cordialmente responda que no quiere ninguna aventura. Gracias, hoy no, dice no sin sentir algo de vergüenza por su reacción molesta, que pudiera considerarse grosera. Así pasa el día creyendo haber dejado atrás ese mal rato, pero quien haya leído este libro sabrá que uno a uno va llegando a una particular compañía de enanos, que se asienta en el hogar de Bilbo, con bríos, cantos y ganas de festejar. De esta manera podemos empezar a identificar el encuentro con el mentor, cuarta etapa en el viaje del héroe. Sobre esto, vale tener presente que el mentor es otro arquetipo, que a veces se manifiesta en un tercer personaje, o bien puede corresponder a la misma persona que ha hecho el llamado a la aventura del protagonista. Lo que sigue es más del Hobbit. Mientras cantaban, el Hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia, un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tuk renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá del agua, se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera, y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció, y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón Cerrado. Sotomonte otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara, y en cambio muchas ganas de fingir que iba a buscarla, y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza, y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado, y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas?, le preguntó Thorin, en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del hobbit. ¿Qué os parece un poco de luz?, dijo Bilbo disculpándose. Nos gusta la oscuridad, dijeron todos los enanos. Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan aún muchas horas hasta el alba. Por supuesto, dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó el taburete, y se sentó en cambio en el guardafuegos, derribando con estrépito el atizador y la pala. Silencio, dijo Gandalf, que hable Thorin. Y así fue como Thorin empezó.
Gandalf, enanos y el señor Bolsón. Nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz. Que nunca se le caiga el pelo de los pies. Toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y esperar una cortés observación del hobbit, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías, y movía la boca tratando de protestar, porque lo habían llamado audaz, y peor que eso, compañero conspirador, aunque no emitió ningún sonido. Se sentía de veras estupefacto. De modo que Thorin continuó. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día, un viaje que para algunos de nosotros, o quizás para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes, creo que acertaría si nombrar a Kili y a Fili, por ejemplo, la situación exacta y actual podría necesitar una breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante, dice Tolkien, y vaya que importante será en el resto del relato, ya con su entrada intimida al protagonista, que si bien es respaldado por Gandalf, no parece responder a lo que busca la compañía. Buscan a un ser valiente, pero principalmente a un saqueador, cosa que difiere de un hobbit. Aunque debe recordar que el viaje del héroe sabe de más estaciones, y la siguiente es el cruce del primer umbral. El protagonista se adentra en terrenos que no maneja, y esa decisión ya no tiene vuelta atrás. Ya no ha sido presentado al mundo ordinario del personaje principal, y sabemos quién es, o quién era. Recuerda que toda historia trae consigo un cambio. Lo que resta es saber qué hará, y en eso se quema la cabeza pensando, pero al despertar su casa está vacía. Los enanos han partido, y es Gandalf quien termina dándole el empujón. Así lo narra el autor. Hasta el final de sus días, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba a llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara, y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río del agua, y continuando durante una milla o más. Resoplando llegó del agua, cuando empezaban a sonar las 11, y descubrió que se había venido sin pañuelo. Bravo, dijo Balín, que estaba de pie a la puerta de la posada, esperándolo. Y entonces aparecieron todos los demás doblando la curva del camino que venía de la villa. Montaban en ponis, y de cada uno de los caballos colgaba toda clase de equipajes, bultos, paquetes y chismes. Había un pony pequeño, aparentemente para Bilbo. Con el héroe en marcha, es momento de enfrentar pruebas, aliados y enemigos. La sexta etapa en el monolito. La transformación está en progreso, pero queda mucho camino por delante. El hobbit no sabe bien dónde se ha metido, y tampoco cuenta con toda la confianza de su grupo de aliados. Por eso es relevante un pasaje de la novela que le recomiendo leer, como es el caso del encuentro nocturno con los tres trolls, criaturas toscas, peligrosas y de corto entendimiento, que en un punto de la travesía dan con los enanos debatiéndose cómo se los van a comer. En ese momento, el héroe enfrenta su primera amenaza. El grupo corre el riesgo de ser engullido, pero como digo, son bestias que no se caracterizan por el buen juicio, malgastando horas valiosas de la oscuridad que los protege. Pronto se nos revela que gran parte de esa confusión fue instigada por el mago de capa gris, y haciendo uso de sus dones, prolonga las discusiones entre los captores hasta que la luz del alba los convierte en piedra, librándose del peligro. Esta clase de pruebas fueron en escalada llevándonos directamente al séptimo paso en el camino del héroe. Nos acercamos a la caverna más profunda. Acá los pasos en falso, que también son parte del camino, dejan a la compañía a merced de un grupo de tragos de las montañas, separando a Bilbo del camino en una serie de incidentes que lo dejan inconsciente. Y estoy seguro que ya sabrás qué ocurre en las siguientes páginas. Todo amante del Señor de los Anillos sabe lo que hay detrás de los acertijos en las tinieblas. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca de él. Imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel. Pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo, y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, frío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero no lo sabía. Casi sin darse cuenta,
Se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más. Se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir, dentro de él, que era la hora de alguna comida. Pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás. O por qué, si lo habían dejado atrás, los trajos no lo habían capturado. No sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota, y eso era algo. Buscó luego la petaca, y había algún tabaco, lo que ya era algo más. Y luego buscó las cerillas, y no encontró ninguna. Y esto lo desanimó por completo. Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco, pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba abajo en busca de las cerillas, topó con una empeñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls, y que casi había olvidado. Por fortuna tampoco los trajos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. Así que es una de las hojas de los elfos también, pensó. Y los tragos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos. Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en Gondolin, para las guerras de los tragos de las que había cantado tantas canciones, y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los tragos que tropezaban con ellas de improviso. Volver, pensó, no sirve de nada. Ir por algún camino lateral, imposible. Ir hacia adelante, no hay alternativa. Adelante, pues. Y se incorporó, y trotó llevando la espada alzada frente a él, una mano en la pared y el corazón palpitando. Sin saberlo, los eventos referidos al anillo único comenzaban a cambiar para siempre, aunque son hechos que se detallan en la trilogía posterior de libros. En esta novela, solo es un elemento misterioso que dota de invisibilidad al portador cuando lo lleva puesto. Esa cualidad le permite huir con vida de la montaña para volver a unirse a la compañía de Thorin, o enfrentar el mayor de sus retos. El octavo paso se denomina el Calvario. Aquí el héroe enfrenta aquello por lo que ha venido preparándose desde el inicio, lo que en el caso de Bilbo no es otra cosa que robar de manera sigilosa al dragón Smaug, protector del oro de la montaña. Recuerda que la empresa requería el talento de un saqueador. Enfrentaron enemigos es lo recurrente, pero el punto más álgido del relato también presenta otras variantes que vale la pena tener presente. Puede combatir sus propios temores o encontrar una fuerza antagónica incluso entre sus aliados. Es un momento de tensión que arrastra al héroe a su peor momento. Piensa que solo de esta manera las cosas luego podrían mejorar, dando paso al noveno registro en el monolito. La recompensa. Bilbo sobrevive a su encuentro con Smaug. Vence de algún modo, aunque no hay tiempo para celebrar porque el dragón encolorizado deja sentir su ira sobre la ciudad del lago. Tampoco pueden celebrar los enanos, ya que la noticia de un tesoro sin guardián se esparce por toda la región, reavivando rencillas con elfos y hombres, entre otras razas. Te hablo de la batalla de los 5 ejércitos, que grafica a cabalidad el 10º paso del viaje, el camino de vuelta. Bilbo aún no puede regresar a las comodidades de su hogar, antes debe sortear un último obstáculo, como es un enfrentamiento que amenaza con arrasar con todo lo que ha conocido la travesía. Hacerse con el dominio de la montaña y sus tesoros no tiene utilidad si tras sus puertas los espera un ejército de enemigos. Para colmo, tampoco las cosas andan mejor entre los enanos. Su líder ha sido enceguecido por el rencor y una ambición que no trepilla y los pone en peligro. Esas bases nos llevan al siguiente hito en el viaje del protagonista, la resurrección del héroe. Acá, debe demostrar que las lecciones de su peregrinar han sido aprendidas, teniendo que dar lo mejor de sí mismo en el clímax de la historia, enfrentando una vez más, de manera definitiva, su más grande peligro, hasta que su transformación sea completa. Ahora bien, recuerda que nuestro héroe es un hobbit, orgulloso y un noble saqueador, pero no un guerrero. Su espíritu conciliador es parte de su esencia, pero también de su cambio. El concepto de Campbell está pensado para contar un cambio, y aquí no es la excepción. En El Hobbit, el protagonista del relato pasa de ser un hombre amable tan temeroso como receloso de las aventuras, a un miembro destacado de una compañía que enfrentó grandes desafíos en la búsqueda de su botín. En otras palabras, se cumple el arco del personaje cínico que se involucra y participa de la historia. Con esa lección aprendida, es momento de dar el paso final en el viaje, el regreso con el elixir. Es momento de volver al mundo ordinario, la apacible comarca. Pero el que vuelve no es el que inició el viaje, nunca lo es. Ahora lleva la recompensa y la experiencia de su travesía. Si te gustó el contenido de Aquí me libro, te invito a seguirme en Spotify para no perderte las futuras entregas. Recuerda
recuerda también suscribirte a mi canal en YouTube. Otra jornada extraordinaria. La llegada a casa, no exenta de sorpresas, te la dejo a ti como lector, porque este viaje también va llegando a su fin. Finaliza la primera temporada de este espacio que pido puedas compartir en tus redes, para llegar así a más amantes de los libros y las mentes que le dan vida. Pero no creas que acá culmina el podcast, muy pronto se viene la segunda temporada, para seguir buscando nuevas autoras y autores que tienen algo por decir. Te agradezco enormemente que estés del otro lado, tu apoyo es fundamental. Nos encontramos pronto. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.